Lo capturaron a plena luz del día, en una isla donde hace años reinaban los turistas y ahora domina la incertidumbre. Cozumel, Quintana Roo. Martes, 8 de la mañana. La brisa caribeña apenas movía las palmeras y el mar seguía con su tono turquesa, pero algo en el ambiente se sentía fracturado. En la calle 33 Sur, donde antes solo se escuchaban bicicletas y voces de visitantes, ese día el sonido fue distinto, el clic metálico de un arma al ser preparada y una voz por radio que anunció: objetivo ubicado. Procedemos. Antes de continuar, recuerda suscribirte y dar like para que no te pierdas ningún video. Continuamos. Minutos después, el aparente sosiego de la isla fue interrumpido por el avance decidido de las fuerzas de seguridad. 4 individuos, 3 subordinados y un líder. El más buscado en la zona, Miguel Alexander N., conocido como El Dumbo, señalado como operador del cártel Jalisco Nueva Generación en Cozumel, implicado en varios homicidios, portación y distribución de armas, venta de estupefacientes y, sobre todo, la siembra sistemática de miedo en uno de los destinos turísticos más reconocidos de México. La escena parecía sacada de otro país, no de un paraíso caribeño, pero estaba ocurriendo ahí mismo. Una casa rentada, cortinas improvisadas con cobijas, una mesa cubierta de polvo sospechoso, un refrigerador lleno de sobre sí, al fondo, ocultos bajo una sábana vieja, 2 armas listas para usarse, una corta, una larga. Sobre el piso, una mochila escolar repleta de cartuchos. Ninguno de los detenidos pronunció una palabra ni intentó huir. Sabían que ese día podía alcanzarlos, pero no imaginaron que llegaría con tal contundencia, porque esta vez no se trató de un operativo rutinario. Harfuch estaba enterado desde el primer minuto. Hoy el Estado actúa con toda su fuerza. No vamos a retroceder ni un centímetro, había dicho en una reunión privada con mandos federales horas antes. El propósito era claro, desmantelar una célula que operaba como si la isla les perteneciera. Y la alerta que encendió el operativo no surgió de la nada. Semanas atrás, 2 asesinatos particularmente violentos habían quebrado la calma aparente de Cozumel. Uno de ellos llevaba un mensaje directo. La víctima era el padre de un líder rival. El otro, un ciudadano que simplemente estuvo en el lugar equivocado. Pero la historia del Dumbo no podía resumirse en sangre ni droga. Su narrativa era más profunda, impunidad que se volvió costumbre, territorios controlados por el miedo y un mapa criminal que se expandía justo donde antes había hoteles con vista al mar. Las cámaras de videovigilancia lo habían captado caminando con una gorra blanca, sonrisa de burla, mimetizado entre turistas. Pero su maleta no llevaba bloqueador solar, sino órdenes de muerte. El operativo fue ejecutado con precisión quirúrgica. La Marina, la Secretaría de la Defensa, la Policía Estatal y agentes encubiertos que llevaban semanas siguiéndole la pista actuaron como una sola unidad. En apenas 20 minutos aseguraron a los 4 detenidos, 2 armas y varias dosis de droga. Sin embargo, lo que hallaron en su teléfono celular podría cambiar el rumbo de toda la investigación. Porque esta no fue una captura ordinaria. Fue una cacería silenciosa autorizada desde los niveles más altos de seguridad nacional. Y lo que se revelaría después de su arresto iría más allá de Cozumel, porque el Dumbo no operaba solo una célula, dirigía una red. Y su caída apenas derribó la primera ficha del dominó. ¿Cómo logró el cártel tomar el control de una isla entera sin que nadie lo advirtiera? Cozumel siempre representó otra realidad. Calles llenas de colores brillantes, ritmo pausado, comercios tranquilos y turistas buscando paz. Pero debajo de esa postal caribeña, algo comenzó a descomponerse lentamente. Un murmullo entre vecinos, miradas evasivas y una sensación colectiva que se repetía en silencio: aquí, la ley ya no decide. Meses atrás, habitantes de la colonia Colón Cuzamil empezaron a notar comportamientos extraños. Camionetas con vidrios polarizados circulando por zonas donde jamás se estacionaban. Hombres con acentos ajenos preguntando rutas que solo los locales conocían. Niños que dejaron de jugar en la banqueta cuando escucharon las primeras detonaciones lejanas. Pero fue durante la madrugada del 28 de octubre cuando la isla despertó a una realidad distinta. Una llamada al 911 rompió la calma. Hay un cuerpo en la avenida Félix González Canto. No respira. Tiene impactos de bala. La escena era devastadora. El hombre yacía boca abajo con 2 disparos en el pecho y 1 en la cabeza. Nadie escuchó gritos, nadie vio movimiento. Solo un sonido seco, calculado, ejecutado con precisión. Fue la primera alerta seria, pero no la última. El 5 de diciembre, el horror regresó, esta vez en la colonia Flores Magón 1. La víctima, el padre de un jefe criminal rival. Una ejecución limpia, a plena vista, bastaron segundos. Un solo disparo directo al corazón como advertencia, como sello. Los investigadores comenzaron a unir piezas. Las cámaras registraron el mismo vehículo rondando ambas escenas. El mismo conductor. La misma hora. Y dentro, un rostro ya identificado por las autoridades, Miguel Alexander N. Lo inquietante no era solo la coincidencia, sino la frialdad.
En ningún asesinato ocultó el rostro. No se apresuró. Caminó con tranquilidad, como si supiera que nadie se atrevería a detenerlo. Porque no era un simple tirador, era el operador principal del CJNG en Cozumel. Los vecinos lo conocían. Lo mencionaban en voz baja. Ese muchacho de gorra blanca trae respaldo, murmuraban. Pero nadie lo decía en público, porque en Cozumel el silencio se convirtió en mecanismo de supervivencia. Las patrullas que recorrían la isla por las noches rara vez disminuían la velocidad cuando pasaban junto a calles sospechosas. Como si evitar mirar fuera más seguro que intervenir. El mapa criminal de la isla comenzó a mutar. Colonias antes tranquilas mostraban tiroteos esporádicos, jóvenes que desaparecían sin explicación, locales vacíos que servían como puntos de venta clandestinos. Lo más alarmante era que el miedo dejó de ser asunto nocturno, ahora se colaba también en las mañanas. El sistema de vigilancia del C5 detectó un patrón constante, rutas repetidas, encuentros breves en esquinas determinadas, motocicletas escoltando camionetas sin placas. Todo apuntaba a una organización estructurada, una maquinaria operativa que no improvisaba. En el centro de ese engranaje había un nombre, una silueta que parecía insignificante, pero que los analistas ya tenían registrada, el Dumbo. No solo ejecutaba órdenes, las diseñaba, las autorizaba y cobraba cada movimiento. Y en cada rincón de la isla se sentía su influencia, un poder que poco a poco comenzó a pudrir el paraíso desde adentro. Lo que nadie imaginaba era lo que realmente escondía ese grupo en su centro de operaciones. La noche en que lo arrestaron inició como cualquier otra, cielo despejado, calor húmedo y un silencio extraño que recorría la colonia Colonos Cusamí. Pero a las 20:38, todo cambió. 4 vehículos sin insignias encendieron luces a 2 cuadras del punto de observación. Un dron sobrevolaba el sector registrando cada sombra. El epicentro de la misión, una vivienda sin mayores pretensiones exteriores. Cortinas viejas, pintura desgastada, puerta corroída por la humedad. Pero en su interior estaba el objetivo, el Dumbo. Con él, 3 hombres, Aaron N., Kevin Orlando N. y Avril Adao N. Todos armados. Todos parte de su círculo íntimo. La célula central del cártel en la isla. Las fuerzas especiales no tocaron la puerta. El tiempo era un lujo que no podían darse. Un ariete la derribó de un golpe. Un grito surgió desde adentro. Nos están cayendo. Y en ese instante comenzó la tormenta. Un proyectil salió disparado desde el interior, cortando el aire como una navaja. Impactó contra la pared a centímetros de un agente. No hubo represalia inmediata, el protocolo era claro, capturar, no eliminar. Segundos después, humo táctico llenó la sala. La visibilidad cayó, pero la coordinación del equipo se mantuvo impecable. 2 elementos ingresaron por la puerta principal, otro rompió la reja trasera, un cuarto entró por la ventana del baño. Movimientos sincronizados. Kevin intentó correr armado con una pistola 9 milímetros, pero tropezó con una silla y cayó. El arma rebotó contra el suelo. Fue reducido en pocos segundos, brazos extendidos, rodilla en la espalda, órdenes firmes en la cocina. Aaron apuntó con un fusil, pero no vio a la gente que descendía desde el techo con una cuerda táctica. Lo desarmaron antes de que presionara el gatillo. En la habitación del fondo, entre colchones viejos, colillas apagadas y fajos de billetes húmedos, estaba Dumbo. Vestía short, camiseta gris y no tenía calzado. No opuso resistencia. Solo murmuró. Ya sabían dónde estaba, ¿no? Fue esposado sin violencia, con la mirada clavada en el piso. Él comprendía que no lo estaban arrestando solo por posesión, sino por responsabilidad directa en varios crímenes. En ese cuarto encontraron lo inesperado, 3 teléfonos, una libreta negra y un sobre con fotografías. Retratos de 2 hombres fallecidos. Imágenes de armas. Fotos de menores con rostros cubiertos. Instrucciones escritas a mano. Un nombre subrayado, Chuyin, líder de un grupo contrario y objetivo prioritario del CJNG en la isla. Las órdenes estaban firmadas. Y no por un superior, sino por el propio Dumbo. La intervención duró exactamente 12 minutos. Al salir, los elementos apenas cruzaron palabras. El ambiente olía a pólvora, sudor y tensión contenida. Uno de ellos hizo un comentario que quedó retumbando. Ese tipo no era un pistolero. Era un comandante. Pero la verdadera sorpresa estaba en la libreta. Una frase escrita con tinta roja cerraba la última página. Esto apenas empieza. Lo llamaban Don Felipe. Era conocido por vender fruta en la esquina de la avenida Félix González Canto. Cada mañana instalaba su puesto bajo un toldo viejo, con una radio desgastada que colgaba de un gancho y soltaba boleros mientras él partía sandías con un cuchillo oxidado, como si fuera un ritual aprendido desde niño. Era amable con todos. Regalaba plátanos a los niños, bajaba la voz con los turistas y saludaba a cualquiera que pasara. Pero hacía poco más de un mes, su mundo se partió en 2.
Su hijo apareció muerto con 3 disparos frente al mismo parque donde Felipe jugaba de pequeño. La fiscalía no lo había confirmado, pero la libreta hallada en la casa del Dumbo reveló lo que los vecinos ya temían: fue eliminado por error, confundido con un operador rival. Su nombre no estaba en la lista, pero su destino sí había sido decidido de antemano. Desde ese día, don Felipe dejó de abrir su puesto. Algunos dicen que ya no come. Otros que solo camina sin rumbo por el malecón, mirando el océano como si buscara respuestas en las olas. Su dolor quedó atrapado entre la brisa salada y el murmullo de una isla que aprendió a callar. Otra víctima silenciosa fue Carmen, madre soltera y vecina de la colonia Flores Magón 1. Su historia nunca llegó a los titulares, pero marcó a toda la zona. Ella perdió a su pareja, un hombre que trabajaba como mecánico y que fue asesinado por cargar un apellido incómodo. Era padre de un jefe de un grupo rival. Él no estaba involucrado, pero para el cártel su sangre tenía valor de mensaje. Lo mataron afuera de su casa, justo cuando su hija de 8 años dibujaba con gis en el piso, un sol, un barco, una casita. Cuando escuchó el disparo, corrió hacia él. Lo encontró sin vida. Desde entonces, la niña no habla, solo dibuja. Cada trazo es una memoria que aún no puede decir. Cozumel tiene muchas víctimas así, sin nombre en medios, sin justicia, sin eco. Caminan despacio, bajan la mirada, cierran cortinas antes de que caiga la noche. Y mientras tanto, Dumbo recorría la isla en motocicleta, daba órdenes desde cafeterías con Wafa, sonreía con sus hombres frente a tiendas como si nada pudiera tocarlo. Lo que más dolía, decían los vecinos, no eran los disparos, era el silencio posterior. Esa sensación de que nadie observa, de que nadie intervendrá. Pero esta vez, algo cambió. Tras los homicidios de octubre y diciembre, la presencia del Estado comenzó a multiplicarse. Y por primera vez en meses, los rumores nocturnos ya no eran solo de miedo, hablaban de justicia acercándose. Sin embargo, lo que revelaría la red del Dumbo iba mucho más allá de una isla turística. Porque su operación no era improvisada, ni la dirigía un grupo pequeño. Era una estructura de guerra en miniatura, con roles definidos, recursos constantes y conexiones tácticas incrustadas en una isla que alguna vez fue símbolo de tranquilidad. Miguel Alexander N., alias el Dumbo, no era el brazo armado, era la mente, el que decidía quién vivía, quién moría y cómo se movía cada paquete. Su base de operaciones parecía una casa simple, pero estaba diseñada para resistir allanamientos. Cámaras de vigilancia, 2 salidas traseras, un panel secreto para cortar la electricidad en segundos y un compartimento oculto bajo el piso donde escondían celulares, dinero y pólvora. Los otros 3 detenidos tampoco eran improvisados, tenían funciones específicas dentro del engranaje criminal. Caden Orlando N., encargado de la logística de transporte, movía armas cortas y marihuana en motocicletas por rutas que conocía al detalle, evitando retenes y cámaras. Aaron N., el ejecutor. Su nombre aparecía en mensajes interceptados describiéndolo como preciso y frío al disparar. En un chat filtrado se leía: mándenle el trabajo a la Aarón, ese nunca falla. Ever Eladio N., enlace administrativo. Pagaba a los halcones, conseguía nuevos reclutas y distribuía los chips que el grupo usaba para coordinar ataques y ventas. Había sido pieza clave durante meses. Todos respondían directamente a Dumbo, pero Dumbo respondía a alguien más arriba. La fiscalía ya rastreaba la cadena de mando, y todo apuntaba a una conexión sólida con operadores del CJNG que habían convertido las zonas turísticas de Quintana Roo en laboratorios de expansión sigilosa. Primero Tulum, luego Playa del Carmen, ahora Cozumel. El análisis de los teléfonos confiscados confirmó la hipótesis. Había mensajes encriptados, listas de objetivos, rutas para trasladar mercancía y coordenadas marcadas como Z1, Z2 y Z3. Cada letra y número señalaba colonias específicas. También había códigos de colores. Rojo, venta activa diaria. Amarillo, puntos calientes vigilados. Negro, zonas dominadas por rivales. La libreta negra encontrada bajo el colchón contenía alrededor de 15 nombres, con iniciales, horarios y montos. Junto a algunos, marcas macabras, 4 de ellos ya estaban muertos. El Dumbo no solo lideraba, administraba la muerte como si fuera un negocio con inventario. Pero lo más escalofriante era lo que representaba Cozumel para el CJNG. No era una plaza secundaria, era un punto estratégico, una puerta silenciosa para mover droga hacia el continente por ferry sin levantar sospechas. Los paquetes viajaban escondidos en compartimentos de motocicletas rentadas, disfrazados como equipaje turístico. El trayecto duraba menos de 1 hora, pero generaba ganancias superiores a los 50,000 pesos diarios. Y lo realmente inquietante era esto: muchos sabían, pocos hablaban, casi nadie intervenía. Hasta que una orden descendió desde Ciudad de México. Una voz que dijo: no vamos a permitir que la isla caiga. Vamos por todos. Y lo que sucedió después cambiaría la historia de Cozumel para siempre.